Isaac Asimov decía: el aspecto más emocionante del mañana es que todos los días puedo contribuir un poco a su construcción. Finalmente, contamos con un gran amigo de la casa, Jean-Paul Pinto, ingeniero comercial y conferencista internacional, quien nos trae su conferencia Innovación desde la ciencia ficción. Con su vasta experiencia en construcción de escenarios y futuros, Jean-Paul nos llevará por un viaje que fusiona la creatividad y el pensamiento crítico para generar innovaciones disruptivas. Por favor, Jean-Paul, bienvenido. Gracias por la invitación. Siempre va a ser complicado cerrar un evento porque ustedes seguramente ya están un poco cansados y ya están pensando en lo que van a comer, ¿no es cierto?, en dónde van a salir, etcétera. Pero bueno, lo que me gusta de todo lo que ha pasado es que lo que han expuesto mis colegas se complementa con lo que yo voy a hablar, porque yo les voy a hablar de ficción. La primera pregunta que les voy a hacer a ustedes es: ¿cuántos de ustedes leen ciencia ficción? ¿Algún libro, algún autor, alguna cosa? Hacen la mano a quienes de ustedes leen ciencia ficción regularmente. A ver, ¿quiénes de ustedes lo hacen en lo cotidiano? Ya, ahí hay un primer problema, porque si ustedes quieren innovar y quieren justamente, como decía Andrea, imaginar cosas que no existen, una primera entrada es la ciencia ficción, porque la ciencia ficción se dedica justamente a imaginar cosas que no existen. Entonces, yo soy de la idea que si ustedes me dicen, ¿no es cierto?, que no leen ficción, se están privando, ¿no es cierto?, de una forma de imaginar objetos o servicios o productos que por el momento pues no existen en el mundo real. Entonces, la invitación está para eso. Y quería cambiar un poco, porque yo, a diferencia de mis colegas, suelo ser más disruptivo y no me gustan las reglas, el orden, la disciplina. Entonces, bueno, cambié un poco el formato de presentación. Esta es mi exposición, pero dentro de esta quería comenzar con haciéndoles una especie de concurso para que ustedes puedan ganarse uno de mis libros de ficción. Hoy no los traje, pero los voy a traer la siguiente vez que venga por Guayaquil y van a poder ganarse una de mis novelas de ciencia ficción. Y les voy a hacer una consulta para que me digan, vamos a analizar la imagen que está ahí arriba a la derecha, ¿sí? La imagen que está aquí a la izquierda, la primera. Esto hice con mis alumnos en la ciudad de Cali. Yo di clases ahí en el 2017, y daba una clase de creatividad e innovación. Entonces, mis alumnos tenían que crear un servicio o producto que no existía. Esta era un poco la regla. Y lo que hacen en esa imagen que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, ahí arriba, me fusionaron dos negocios para generar un tercer negocio que era su propuesta de innovación, su propuesta de valor. Entonces, yo quisiera que me digan ustedes, ¿no es cierto?, en esa imagen que está arriba, ¿cuáles son los negocios que este equipo de trabajo fusionó? ¿Cuáles creen que son los dos negocios de base que este equipo de trabajo fusionó para dar lugar a un tercer servicio o producto, que es la innovación que ellos están proponiendo? Entonces, miren esta imagen que está acá, ¿no es cierto?, en ambos casos, ahí arriba a la izquierda en este caso, y alguien me va a decir qué creen ustedes que estos grupos fusionaron. ¿Cuáles son los dos negocios de base que ellos están fusionando para dar lugar a un tercer negocio? El uno, bueno, Gabriel tal vez ya me ha escuchado un poco en alguna parte. El primero es una funeraria, porque siempre la gente me dice, bueno, ¿qué hace ese tipo, ¿no es cierto?, pintada la cara de blanco, ¿no es cierto?, y está con la cabeza hacia abajo. Entonces sí, y hay unas flores también, me parece, ¿no es cierto? Ese es un primer negocio. O sea, esto es una funeraria. Pero ¿qué más les llama la atención a ustedes de esa imagen? Porque hay cosas raras en esa imagen, ¿no es cierto? No sé si hay cosas que les llaman la atención de lo que está ahí. ¿Qué otro elemento les puede llamar la atención de lo que está presentado ahí? Esa pantalla, qué raro, ¿no? O sea, hablamos de un negocio de funeraria, pero hay unos tipos que están ahí en short, ¿no es cierto? Una chica en short, otro chico en bermudas. ¿Eso haría relación a qué tipo de negocio? ¿Qué se les ocurre ahí? Playa, ¿no es cierto?, diversión. Entonces, podría ser ropa, ¿no? Pero también me gusta la idea de que sea tal vez la playa, la diversión. Entonces implica que, ¿quién se dedica a ese tipo de negocio? ¿Qué tipo de negocio puede ser ese? Disfraces podría haber sido otra opción, pero no es disfraces. ¿Qué tipo de empresas se dedican a este tema de la playa, la diversión?
¿Qué hacen ustedes cuando quieren irse a la playa? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué tipo de empresa ustedes pueden contactar? Turismo, ¿no es cierto? Una agencia de viajes. Entonces, la segunda empresa que está ahí puesta es una agencia de viajes. Pero uno diga, ¿pero qué relación tiene una funeraria con una agencia de viajes? ¿Qué negocio me están proponiendo ellos? ¿Cuál es la propuesta de valor de este negocio que ellos me están proponiendo? ¿Ah? ¿Ya? Algo así, pero ¿cómo funcionaría el servicio? ¿Cuál sería el servicio que ellos están ofreciendo? Sería, ¿cómo? ¿Cómo funcionaría? A ver. ¿Cómo sería eso que me dijeron? Traslado de parientes en el caso de fallecimiento de alguien a otro lado. Eso es parte de, pero ¿qué más me está faltando ahí? El turismo, ¿no es cierto? ¿Cómo ligo? Es un tema turístico también. ¿Ah? O sea, primero le entierran al papá y a la mamá, después se van de farra, de fiesta. No. Podría ser una opción, ¿no es cierto? Podría ser. Pero ¿cuál es un poco la temática detrás de eso? Entonces, cuando los chicos se presentaron esto en clase, les dije, ustedes copiaron esta idea de una película que seguramente vieron. Porque hay una película que trata sobre esto. A ver, ¿qué propones tú? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Podría haber sido eso, pero no es exactamente eso. La idea cuál es. Entonces yo les dije a los chicos, les dije, miren, ustedes seguramente vieron esta película que se llama The Bucket List y seguramente de ahí copiaron la idea, porque les dije, esto que me están proponiendo está en esa película. No sé si han visto esa película ustedes, pero en esa película Morgan Freeman y Jack Nicholson están en un hospital, son enfermos terminales y Jack Nicholson le dice a Freeman, le dice, oye, pero ¿por qué nos quedamos aquí? Yo tengo un montón de plata, vamos a las pirámides de Egipto, vámonos a París y en lugar de estar aquí conectados a estas máquinas. Entonces los chicos, ¿qué me decían? Verás, mi cliente, ¿quién es? Yo necesito un cliente que tal vez va a morir, ¿no es cierto? Tiene una enfermedad que le acaban de decir que es terminal, pero tiene unos $10,000 en el banco que le sobra y que no quiere donar a nadie ni va a heredar a nadie. Entonces, esta compañía lo que hace es ayudarle a gastar esa plata en el último viaje inolvidable que quiera tener o en la mejor fiesta que puedan imaginar ustedes, invitando a 500 de sus mejores amigos, se gastan esa plata y después cuando la persona ya fallece, ahí sí se ocupan de todo, del entierro, la cremación, la misa, todo. Entonces, es una empresa que fusiona justamente dos tipos de servicios. Y ya en una película existía ese tipo, pero ellos dicen que no vieron una película. Pero miren que es una forma de hacer innovación, fusionando dos negocios que existen en la realidad, creando un tercero que podría ser innovación disruptiva. Lo que decía Juan Manuel, porque puedo hacer innovación incremental, pero también puedo hacer innovación radical. Y yo me dedico a hacer procesos de innovación radical, ¿sí? Miren que en mis clases también hay ataúdes, no sé cuántos ataúdes, Mar, hemos entrado aquí a la UT, si les dejarían ustedes, pero yo lo he hecho. Esa es otra charla que puedo hacer y explicarles por qué lo hago. O si hay chicas que dan a luz, hay chicas que dan a luz en mis clases, claro, o sea, simulan eso, pero es porque tenemos que dar a la vida, tenemos que traer al mundo nuevas ideas. Es la generación de nuevas ideas que tienen que dar la luz, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora sí la presentación, por favor. Entonces, bueno, nos queda pendiente el tema del libro. Entonces, no, a la presentación la original. Exacto, ok. Esto es un poco lo que yo hago. Esto hice en Cali en el año 2019. Yo escribí cuentos cortos de ficción y Darío Bolívar, que es un amigo caleño, dibuja un poco lo que ve de mis novelas cortas de ficción. Y esto puede ser el futuro. Y es lo que decía Andrea, ¿no es cierto? Andrea decía, yo a través del arte imagino el futuro, puedo innovar. Y esto es algo que todavía no existe, pero podría llegar a existir. Ahí tienen ustedes un robot con un cyborg conversando, ¿no es cierto?, de un planeta donde casi todo es desierto, hay mucho acero en la ciudad y hay pocas áreas verdes. Y el arte nos permite justamente traer al presente un futuro que podría llegar a existir. Esto, cuando veo esta imagen, pienso en el planeta Trantor de Isaac Asimov, en este planeta, ¿no es cierto?, de mucho acero y mucho desierto, y es una imagen de lo que podríamos llegar a vivir dentro de 20 o 30 años más. Entonces, la ficción permite justamente con el diseño especulativo, con el arte que Andrea presentó, traer ese futuro que no existe al presente y que la gente vea esta imagen y se pueda inspirar y pueda tal vez crear un producto o servicio nuevo. Sigamos.
Entonces, en temas de ficción, les recomiendo este autor, Tom Lombardo. Él hizo 4 tomos de la historia de la ciencia ficción, más de 1200 páginas de ciencia ficción, para que puedan ustedes estudiar cómo comenzó la ficción desde la época de los griegos, los romanos, hasta la época, ¿no es cierto?, del siglo XXI, ¿sí? Entonces, miren, yo estoy como Juan Manuel y Andrea, estoy extremadamente obsesionado con las cosas que están por venir e impaciente con el presente. Y lo que yo les puedo decir es que la rigidez conduce a la muerte y a la extinción, y el cambio es la dimensión fundamental de la vida. Esto lo dijo un escritor del siglo XIX de ciencia ficción, H.G. Wells, ¿sí? Que tiene un libro muy famoso que se llama La máquina del tiempo. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ¿por qué usar ficción para innovar? Es un poco la pregunta que nos podemos hacer. Evidentemente, la ficción es un proceso de inspiración creativa, es una forma de experimentar y crear el futuro. Ustedes vieron con la imagen que les presenté, creamos el futuro, ¿sí? Creamos visiones de futuro, y lo más importante que es que para que haya innovación, yo necesito que un inversionista, ¿no es cierto?, se interese en lo que yo creo. Que lo que crea Andrea con el arte y lo que crea Juan Manuel con los Legos, hay un tipo con plata que diga, oye, a mí me interesa eso y yo voy a invertir en eso y vamos a llevar eso a la realidad. Entonces siempre hay un proceso donde estas visiones de futuro tienen que estar en manos de inversionistas, y evidentemente ellos ponen la plata para traerlo eso a la realidad. Hay que tomar en cuenta que muchas cosas que usamos en el mundo real existían antes ya en la ficción. Es decir, cuando creamos y la gente innova, una fuente de innovar justamente es leer ficción, ver ficción, la gente se inspira y trae sus proyectos a la realidad. Sigamos. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa en el mundo real? En el 2017, PricewaterhouseCoopers decía que había que estimular el uso de ciencia ficción en el mundo empresarial. Y el Harvard Business Review también señalaron en el 2018 que los líderes empresariales necesitaban leer mucha más ciencia ficción, ¿sí? Entonces, hay empresas a nivel mundial que están contratando cada vez más de escritores de ciencia ficción para innovar, sobre todo en temas ligados al cambio climático, por ejemplo. Es un tema que está muy de moda, contratar a gente de ficción para explorar el tema de cómo el efecto del cambio climático va a impactar a las empresas. Entonces, lo que vemos es que a nivel mundial cada vez más hay empresas públicas, privadas, gobiernos, que contratan escritores de ficción para innovar e imaginar mundos que todavía no existen. Sigamos, por favor. Y por ejemplo, ahí estaba el Red Team. Ustedes pueden googlear, el ejército francés tiene una división que se llama el Red Team para imaginar las guerras del futuro. Entonces, los militares contratan escritores de ficción para imaginar riesgos y amenazas futuros. Y los norteamericanos, en cambio, interesante, contrataron escritores de zombies, porque quieren prepararse para riesgos inesperados, para sorpresas estratégicas. Entonces, ¿qué mejor que un tipo que escribe sobre zombies para ayudarles a este proceso estratégico de adelantarse a lo que podría llegar a pasar, bajo un concepto de un libro que también les sugiero mucho, que debería ser mara de lectura obligatoria en la universidad, que es El Cisne Negro de Nicolas Taleb. Si hay un autor que ustedes tienen que leer, es un francés libanés que se llama Nicolas Taleb, que se puso de moda con la pandemia, y un libro que se llama El Cisne Negro, los eventos improbables pero de altísimo impacto. Y ayer que estuve en la Cámara de Comercio acá, y yo trabajo temas de seguridad, les decía, miren, les doy un ejemplo de cómo esto puede ser interesante. Yo hice escenarios para el Plan Nacional de Inteligencia en el año 2021 en el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, e hice un escenario de cisnes negros. Y en ese escenario de eventos improbables pero de alto impacto, que son los cisnes negros, yo puse un escenario que era, decíamos que si el Estado no tomaba adecuadamente las políticas de seguridad, en el año 2031 el Ecuador iba a terminar en un conflicto interno armado. Pero pusimos el año 2031. No nos imaginábamos que más bien esto iba a ser muy rápido y que el gobierno en el 2024 iba a decretar un conflicto interno armado. Entonces, los escenarios, ¿para qué sirven? Para anticipar, alertar, prevenir de cosas que pueden llegar a pasar, y eso lo hago yo a través justamente de la ficción. Sigamos. Entonces, lo que vemos es que en la ficción hay ideas proféticas, hay simbiosis entre escritores de ciencia ficción e inventores. Pues, por ejemplo, Julio Verne, ¿quién no le conoce a Julio Verne, no es cierto? Él no era científico, él nunca estudió ni ciencia ni era ingeniero. Él lo que tenía era un grupo de amigos que todos eran científicos e inventores. Entonces él se reunía con ellos, dialogaba con ellos, ellos le contaban qué estaban investigando, y eso le permitía a Julio Verne extrapolar lo que ellos estaban haciendo, y tenían sus libros de ficción donde se contaban innovaciones que actualmente usamos todos en el mundo real. Entonces hay una simbiosis entre ambas fuentes que permite desencadenar la imaginación. Y lo que decía Andrea, cuando innovamos, al comienzo la invención tiene que ser absurda, ridícula. Hay una frase que dice que una nueva idea, si no es absurda y ridícula, no es una buena idea.
Porque además hay otra cosa que es interesante. Cuando uno hace con algo diferente, todo el mundo te va a decir que no le gusta, que está mal, que es absurdo, que es ridículo, porque a nadie le gusta cambiar. A nadie le gusta hacer cosas distintas y le gusta siempre hacer lo mismo a lo que está acostumbrado. Y por eso justamente descalifican las nuevas ideas. Pero lo que vemos en la ficción es que evidentemente enciende el fuego de la imaginación y convierte estas ideas locas, absurdas, ridículas en cosas reales, ¿sí? Y lo más importante es que también inspira a la gente a ser científicos. Entonces, los que tienen hijos acá, mi gran recomendación es que dejen que lean ficción. Ustedes no sé si conocen quién fue el director del programa espacial de la NASA. ¿Quién fue? ¿Alguien conoce esa historia de quién era el director que permitió que la NASA, los seres humanos, llegue a la Luna o no? ¿Quién conoce esa historia? ¿Quién fue el director de ese programa de la NASA del viaje a la Luna? Fue un alemán. Porque los americanos en eso son súper prácticos. Cuando fueron después de la Segunda Guerra Mundial a Alemania, no es que fueron a fusilarles a todos los ingenieros alemanes que encontraron. Ellos cogieron a los mejores y se los llevaron a Estados Unidos. Y entre eso había un tipo, ¿no es cierto?, que sabía hacer esas grandes, ¿cómo se llama?, cohetes espaciales. Y dijeron, oye, queremos que tú seas el director del programa espacial. Y le pusieron director a este alemán. Y este alemán, que fue lo primero que dijo, mira, ¿yo en qué me inspiré? Yo de niño leía novelas de ficción que hablaban de viajes de la Luna. Y eso a mí se me quedó en la cabeza, y por eso cuando ya pasé a trabajar para la NASA, esa fue realmente mi inspiración mayor. Los libros que yo leía de niño de ficción me inspiraron a hacer el proyecto que nos permitió llegar a la Luna. Imagínense, la ficción como elemento de inspiración para hacer algo real en el mundo real. ¿Sí? Sigamos. Esta película igual, tienen que salir a buscar en su pirata favorito también esta saga, el Mad Max, el Fury Road, que es un poco el Ecuador. O sea, cuando yo uso estas novelas para hacer innovación, yo digo, ahí estamos. Sociedades violentas, ¿no es cierto?, de extrema violencia, pero también hay problemas de agua, hay problemas de energía. Imagínense, nosotros en el siglo XXI, en el 2024, hemos regresado un poco a la Edad Media. Yo digo, gracias a Dios, ahora yo sé cómo vivía la gente en la Edad Media. Sin luz, sin tecnología. Interesante, me gusta eso, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que hago yo? Trabajo sobre distopía. Me encanta trabajar sobre el peor escenario posible. Entonces, es interesante porque lo que les sugiero es imaginar situaciones de crisis, porque es importante que las empresas empiecen a adaptarse y sepan cómo adaptarse a situaciones complejas como las que vivimos. Porque los eventos disruptivos se han multiplicado. Y el concepto, como digo, de los cisnes negros. Los cisnes negros cada vez son más frecuentes en las sociedades que experimentamos y que tenemos, digamos. Entonces, la ficción es interesante porque tiene registros de futuros apocalípticos, postapocalípticos. Como decía Andrea, en el papel nada se cae. Entonces, es un laboratorio de experimentación sin riesgos. Y esta imagen del Blade Runner 2049, igual. Vayan a pedir esta película, está en Netflix, pero pidan la del año 82, el Blade Runner original. Pero que ustedes vean, ahí se puso la primera videoconferencia en el año 82. Nosotros usamos Skype, yo descubrí Skype, ¿no es cierto?, en el 2000. Genial, estaba en Francia y para mí fue una tecnología revolucionaria, porque claro, cuando quería comunicarme con mi familia acá en Ecuador, con mi mamá, había que escribirse, ¿no es cierto? Había que ir a una cabina telefónica, pagar un costo altísimo, y de repente alguien me hizo una convida y me dice, oye, pero usa el Skype, no cuesta además. Pero en el año 82, en la película Blade Runner, ya se hizo una primera videoconferencia. Pusieron un dispositivo que permitía una videoconferencia. Seguramente alguien vio eso y dijo, oigan, ¿por qué no trabajamos sobre eso? Tal vez eso lo podamos fabricar, lo podamos hacer, y eso sirvió de inspiración. Entonces, y en cambio es del año 2049, pero hace poco también en Quito, pero también en Nueva York, con los diseños forestales, el cielo se puso de este color. Y la gente dijo, oye, pero eso estaba en la película de Blade Runner, y esto es exactamente una ciudad en Estados Unidos con los temas de los diseños forestales. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y esto es un poco el proceso que yo planteé. Esto va a estar publicado en una revista en Francia dentro de poco. Aceptaron mi artículo y yo propuse un poco este esquema para hacer innovación desde la ficción. Entonces, todo comienza con lo imposible. Hay algo que hoy es imposible hacer. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día la teletransportación no se puede hacer, porque a mí me encantaría, ¿no es cierto?, aunque disfruto mucho de Guayaquil, si yo tengo mucho trabajo, si Mara me dice tienes que estar aquí a las 11, yo cojo, me teletransporto a las 10:55, vengo a dar mi charla y acabo mi charla y media hora después regreso a Quito. Y no cojo ni el avión ni voy al aeropuerto. Es decir, los beneficios serían realmente interesantes. Pero hoy no existe. Entonces, ¿hay algo imposible por hacer?
Hay una necesidad, yo tengo necesidad justamente de no tomar el avión, de no ir al aeropuerto, de seguir en la ciudad de Quito. Entonces, eso me estimula a pensar en una cosa que es imposible, pero que podría ser posible. Entonces, es un producto o servicio que no existe. Entonces, ese es el punto de arranque de la investigación. Alguien en alguna parte dice, oye, ¿cómo podemos hacer que la gente se teletransporte? Ustedes han visto en la fábrica de chocolates también crean esta idea, ¿no? Pero les sale mal. Pero bueno, es que eso inspira. Entonces la gente dice, bueno, ¿y cómo podemos fabricar eso? Entonces la ciencia ficción se imagina eso y esto se conoce como tecnologías utópicas, que es la teletransportación que se imaginan en las películas, pero que todavía no existe, pero podría llegar a existir. Eso necesita una visión colectiva, como decía Juan Manuel. Ahí les invito a escuchar y a leer un escritor israelita, Yuval Harari. También busquen ese video que está en YouTube que se llama ¿Por qué los seres humanos gobiernan el mundo? Y se van a dar cuenta que la construcción de las pirámides, todo lo que hemos hecho de magnífico, necesita de una visión colectiva, de que creamos en algo y que trabajemos en equipo para que eso se haga realidad. Entonces implica que también necesitamos un líder. Pero la ficción, como hace narraciones, evidentemente genera persuasión, porque yo escribo un texto, hago una película, y eso hace que la gente diga, oye, qué chévere sería que exista eso, qué chévere que se pueda fabricar, y la gente se pone de acuerdo. Pues hay que ir el rol del marketing ligado a la ciencia ficción, donde justamente la gente dice, oye, me gustaría que exista, debería existir, y ahí comienza la demanda, una demanda potencial de un servicio que todavía no existe, pero podría llegar a existir. Entonces se crea el fenómeno de persuasión, donde yo hago más visual algo que no existe, que es lo que hace Andrea con el arte, lo que hace Juan Manuel con los Legos, ¿sí? Recuerden lo que decía Taleb, la abstracción es el peor enemigo del ser humano, porque el ser humano tiene dificultad de imaginar cosas que no existen. Entonces necesita mecanismos que permitan hacer concreto lo abstracto. Y al final del proceso, claro, necesita un tipo con plata que diga, oye, me gusta lo que vi en la ficción, esta tecnología utópica, y por lo tanto le voy a meter plata a esto. Y al final lo que hace es que esto se va creando, se va tecnificando, se va produciendo y genera al final rentabilidad hacia el cliente, ¿sí? Es el proceso un poco que yo sugiero. Sigamos. Entonces, otra cosa que tienen que ver, Minority Report, ¿sí? Basada en una novela corta del escritor norteamericano Philip Lee, que tiene una novela corta del mismo nombre. Esta película debe ser la película con más patentes que existe en la historia del cine. Es decir, la gente que vio la película, Steven Spielberg, ¿cómo hizo la película? Llamó a ingenieros, a científicos, a gente que hace prospectiva, les dijo, necesito que imaginemos una ciudad en el año 2054. Y la gente creó la ciudad, creó tecnologías. Y después la gente que vio la película dije, oye, yo voy a patentar esta tecnología, voy a patentar eso, y comenzaron a patentar cosas de la película porque les pareció que sí podían fabricar eso, que podían invertir eso y que podrían generar un servicio nuevo que podría ser utilizado por los ciudadanos. Y esta película es fantástica en eso, ¿no? Sigamos. Y miren, ustedes son muy jóvenes porque nunca vieron Star Trek. Yo comencé a ver un poco porque tampoco no es que sea tan viejo, algo lo soy, pero es increíble cómo la compañía Motorola creó un celular basado en el celular que salía en la serie. Y por ejemplo, yo me acuerdo, en esta serie la gente hablaba, hacía la muñeca a un dispositivo que no sabíamos qué era, pero la gente cogía y daba órdenes. Y uno decía, pero qué gente tan tonta, o sea, ¿cómo puede hablarle a la muñeca y darle disposiciones? Y es exactamente ahora lo que hacemos, ¿no? Yo a veces le veo mal, en lugar de ver su teléfono, ve el reloj. Y ve gente que le escribe, Eso primeramente existió en Star Trek. Entonces hay gente que vio Star Trek y dijo, oye, esa cosa que está ahí, creo que sí lo podemos fabricar. Llama a nuestros ingenieros y pregúntale si alguien lo puede hacer. Y así comienza el proceso de innovación, comienza el proceso de invención, ¿sí? Entonces, sigamos. Y por ejemplo, igual en otras películas, por ejemplo, Odisea del Espacio 2001, una novela de Arthur C. Clarke, y la película de Kubrick, que hizo más tarde en el año 68, igual, en la película había tabletas. Yo dice, pero las tabletas no son más recientes, pero claro. Pero miren que de los 60 en las películas y novelas de ficción se hablaba de tabletas electrónicas y se hablaba de diarios electrónicos. Todo esto primero existió en el mundo real, en el mundo ficticio. Y por ejemplo hay otra novela que se llama Fahrenheit 451, que es una novela que yo usé, por ejemplo, en la Universidad de la Costa para hacer un proceso prospectivo de la universidad al año 2035, que es una cosa que estoy intentando venderle a Mara para que podamos hacer acá, que es proyectar la universidad al 2040. Entonces, en la Universidad de la Costa en Barranquilla, usé esa novela porque en la novela de Fahrenheit 451, ese escritor
Yo diría que si quieren comenzar por un escritor de ficción, comiencen por ese. Ray Bradbury. Él tiene 2 novelas que son fantásticas, Crónicas Marcianas, primeramente. Es decir, ¿qué va a pasar cuando nos encontremos con los marcianos? ¿Van a ser nuestros amigos, nuestros enemigos? ¿Cómo nos van a engañar? ¿Les vamos a engañar a ellos? Una novela fantástica sobre la relación entre humanos y marcianos. Y la segunda novela, Fahrenheit 451, que es una sociedad donde las universidades no existen, el conocimiento está prohibido, y los bomberos la única función que tienen es quemar libros. Porque lo peligroso es justamente eso. ¿Y cómo encuentran una solución a eso? Es fantástica, pero para salvar el conocimiento, Ray Bradbury se imagina que cada persona se memoriza un libro. Entonces, Mara ya no se llama Mara, se llama 100 años de soledad. Y ella, total, cuando habla, va a contar lo que el libro señala, ¿no es cierto?, de Gabriel García Márquez en su libro de 100 años de soledad, y con eso logran salvar el conocimiento que está prohibido en esta sociedad distópica del Fahrenheit 451. Entonces, en esa novela, una chica que está en la novela se pone un dispositivo en la oreja para escuchar una melodía. ¿Eso a qué nos hace acuerdo? A los audífonos. Entonces, alguien seguramente leyó la novela y dijo, oye, pero eso tal vez sí lo podemos fabricar. ¿Cómo sería este dispositivo en la oreja? ¿A qué se parecería? Entonces, mira, ahí entra lo de Andrea. Dibujemos eso. A ver, hagamos un primer dibujo de cómo se parecería un objeto en la oreja de un ser humano y que emita un sonido. Y comienzan a dibujar y comienzan a prototipar hasta que al final tenemos los audífonos que actualmente todos utilizamos. Así funciona. Sigamos. Y miren, las compañías más grandes de tecnología que ustedes conozcan tienen 2 equipos. Los científicos que hacen ciencia, que hacen nuevas tecnologías, y al lado un grupo de escritores de ciencia ficción que permiten alimentar lo que los ingenieros hacen. Entonces hay 2 equipos de trabajo, los que hacen ficción y los que trabajan en tecnología, trabajando justamente de manera conjunta. Sigamos. Y otra cosa que tienen que leer, si ustedes quieren leer la novela de lo que va a pasar en el mundo en los próximos 5 o 10 años, de esta novela de acá, el Ready Player One. ¿Ya vieron la película o no? La película también es chévere, pero la novela es fantástica. Yo cada vez que leo digo, oye, pero este tipo vino a Ecuador, o sea, ¿cuándo estuvo aquí? Porque realmente lo que está en la novela es lo que nos está pasando y nos va a pasar en el futuro. Un mundo caótico, violento, lleno de problemas. Y miren, entonces te acuerdas, Mara, cuando hicimos la charla de inteligencia artificial, yo les decía, el gran dilema del futuro, ¿cuál es? ¿Dónde ustedes van a querer vivir el resto de sus vidas? ¿Más en la virtualidad o en el mundo real? ¿En dónde son más felices? Y la inteligencia artificial lo que nos está haciendo es vendernos la promesa de valor, que donde vamos a ser felices en el mundo virtual y vamos a pasar el 80-90% de nuestro tiempo en la virtualidad, porque solamente ahí somos felices. En realidad no lo somos. Hay problemas de deudas, nos ponen los cachos, no sé, o sea, tantos problemas que en la virtualidad no tenemos. Más bien, miren, no sé ustedes chicas, las chicas están acá, lo que hacen sus colegas en China. Las chicas en China tienen sus novios reales, claro, pero también tienen sus novios de inteligencia artificial. Y la chinita dice, pero es que yo tengo mi novio ahí, porque mi novio real no me escucha, no me hace caso, siempre está ocupado. En cambio, mi novio ahí es perfecto. Él siempre está disponible 24 horas al día, me aconseja, me habla, me escucha, le gusta lo que le digo, me habla bonito. Y uno dice, interesante, ¿no? En el futuro las mujeres van a tener 2 novios, 2 esposos, y es el complemento perfecto. Y ahí les sugiero otro libro que se llama Diarios de la Pasión, de Nicholas Sparks, que es la película que a todos les gustó. No sé si ustedes vieron, chicas, el Diarios de una Pasión, el diario de Noah. Y la chica en el libro, más bien de Nicholas Sparks, la chica decía, pero tengo que escoger entre 2 chicos, y decía, pero ¿por qué no puedo escoger? Me decía, porque el uno tiene estas habilidades, pero en cambio estas otras no tiene. Y el otro, en cambio, no tiene las primeras, pero las segundas sí tiene. ¿Qué hago? La inteligencia artificial ha logrado resolver eso. No se preocupe. Tenga su novio real, le ama, le quiere, lo que usted quiera, pero también tenga el otro. Y con eso tiene el complemento perfecto de todas las cualidades que usted busca en un hombre. Porque una mujer busca 100 cualidades en un hombre. Tenemos seguramente 2 o 3 los reales, pero las 97 tiene la I. Entonces, piensen en eso, ¿no? Y ahí les invito a ver otra película de ficción que se llama Her, H-E-R, que es el tema de los matrimonios y enamoramientos entre seres humanos e inteligencia artificial. Sigamos. Y esta es la novela que también deben leer, que es Neil Stephenson, Snow Crash, que es la primera novela donde se usa el término de avatar, de metaverso. Porque en el futuro, evidentemente, vamos a hacer muchas cosas en la virtualidad, a trabajar, a estudiar, a hacer amigos, a conocer parejas. Muchas cosas serán en el metaverso y ya no en el mundo real, ¿sí? Sigamos.
Por ejemplo, ahí se mencionaba algo importante, es que, por ejemplo, este aparato que tengo acá, que no sé cuántos de ustedes tienen un aparato como este aquí, en la universidad. O sea, requisito de matriculación en la Universidad Mara, un Kindle. Yo leo a través de esto. La mayoría de libros que actualmente leo, los leo en formato Kindle, una cosa que cuesta menos de $100 con tinta electrónica. Puedo leer en la oscuridad. Entonces, ahorita con los apagones ya no hay excusa de no estudiar, de no hacer las tareas, porque tienen un Kindle y en el Kindle pueden leer tranquilamente, ¿sí? Y este aparato fue inventado porque el tipo que lo inventó dijo, oye, yo leí una novela que se llama The Diamond Age de Neil Stephenson, el tipo que ustedes vieron de Snow Crash, y dijo, es que en esa novela había el tema de autoaprendizaje con un dispositivo. Y yo dije, oye, ¿por qué no creo un dispositivo que la gente puede utilizar en sus casas para leer y estudiar? Y así creó este objeto que yo tengo en mis manos, que primeramente existió en una novela de ficción. Y ahí están las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Este es el autor preferido de Elon Musk. ¿Quién es Alan Robinson? Porque acuérdense que Elon Musk, a él no le interesa salvar al mundo, ni la pobreza, la inequidad, ni la corrupción. Él sabe que el mundo se va a acabar. Él invierte sus millones en el espacio. Él quiere colocar 1 millón de personas en el espacio. Ese es su sueño. Y él hace toda su estrategia basado en las novelas de ficción porque quiere terraformar otro planeta. O sea, ¿qué es lo que quiere Elon Musk? Quiere descubrir en qué planeta el ser humano puede seguir existiendo porque sabe que ese planeta va a dejar de existir. Eso es lo que están haciendo y por eso él, cada vez que ustedes vean lo que hace Elon Musk, siempre habrá una referencia a la ciencia ficción como tal. Sigamos. Ahí les voy a dejar algunas novelas de ficción. Ahí está justamente, y 2 películas, ¿no? La visión de Elon Musk de esta película, Elysium, no sé si ustedes han visto la película Elysium, es el sueño de Elon Musk. ¿Sí? Y la otra que ustedes pueden ver, Interstellar, interesantísimo porque Interstellar manda misiones al espacio porque este planeta se va a acabar, ya no hay alimentación, no hay agricultura, entonces toca buscar dónde podemos seguir viviendo y mandan varias misiones al espacio. Sigamos. Las que son feministas pueden ustedes ver El país de las mujeres de Gioconda Belli, muy interesante en temas de seguridad, políticas de seguridad hechas para evitar la violencia contra la mujer. Y si quieren ver temas de cárceles, siempre digo el Black Mirror. La otra cosa que tienen que ver en Netflix, Black Mirror. Y dentro del Black Mirror, de mis capítulos preferidos, El oso blanco. ¿Cómo podemos hacer cárceles sin que haya cárceles y que sean rentables, donde no gastemos ni $1, más bien nos genere mucho dinero? Los capítulos de Black Mirror son impresionantes. En los temas de inmortalidad que hablaba Andrea, les sugiero Alter Carbón, también 2 temporadas en Netflix igual, sobre el tema de la inmortalidad. Fantástico. Y la otra, Love, Death and Robots, capítulos súper cortos de tecnología que son de 5 o 10 minutos sobre las tecnologías del futuro, también son interesantísimos. Y los temas de realidad virtual e inmersiva en Other Life. Porque yo decía que en la charla que di de inteligencia artificial, decía que el futuro, ¿cuál es? Que tú puedas ir a las pirámides de Egipto, que puedas ir a China, Japón, sin salir de tu casa, desde tu sala, te pones un dispositivo y viajas a París y estás frente a la Torre Eiffel, comes un croissant, un chocolate, un café, un chocolate, pero estás en tu sala y lo que comes te sabe igualito a lo que sabe en París. Entonces yo decía, para la gente discapacitada que no puede viajar o la gente ya mayor, sería el éxito en el futuro el poder crear sistemas de turismo a través de realidad virtual inmersiva. Eso la ficción ya lo tiene, ya lo ha visualizado, ya lo ha esquematizado. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Miran esas tecnologías en las películas y dicen, oye, ¿cómo podemos crear eso en el mundo real? Y comienzan a investigar, a hacer prototipos, a hacer más de investigación, hasta que al final sacan un producto o servicio que se parece a lo que estamos diciendo. Sigamos. Ahí está Love, Death and Robots. Está también el tema de, esta a las chicas les puede interesar, que se llama Vuelvo enseguida, en Black Mirror. Una chica pierde a su novio y una compañía dice, tranquila, yo le devuelvo 1 y hasta mejor, y hasta con mejor rendimiento, usted tranquila. Y así es, la chica les pasa los videos, la información, los audios, golpean a la puerta y le deja 1 igualito. Y la chica feliz porque recuperó a su novio, y aunque no me crean, esto existe en el mundo real en una página que se llama Traduc. Una chica que perdió a su novio creó una página que se llama Réplica. Ustedes pueden volver a la vida a la gente que se ha muerto. En China hay un señor que tiene en su escritorio a su mamá muerta, que es una inteligencia artificial, y todos los días le saluda a la mamá, mami, ¿qué hago? ¿Qué me sugieres? Mira, tengo este problema, y nunca se desconecta de su mamá que acaba de fallecer. Esto es súper denso, pero no sé, hay gente que puede querer estas cosas en el mundo real, ¿sí? Entonces la chica feliz tiene a su novio otra vez de regreso,
Pero en cambio, cuando ya le colma la paciencia, porque ustedes, las relaciones humanas son complicadas, cuando ya le harta, la chica coge y le baja el switch y le guarda en el armario. Y después, la siguiente vez que le extraña, le saca del armario nomás y le vuelve a reconectar. Ustedes se imaginan relaciones, serían chéveres, ¿no? Entonces uno pasa con su pareja, come rico, toma vino, sale de vacaciones, pero cuando ya le harta a uno la paciencia, ¡pum!, aplasta un botón y le guarda en el armario hasta que uno dice, ya no estoy enojado, le extraño, y va al armario y le saca nuevamente y le reconecta. Sigamos. Y por ejemplo, ¿qué hago? Yo hice en Cali con una maestría exactamente eso. Les doy a los chicos un capítulo de Black Mirror y les digo, inspírense en ese capítulo, imaginen un servicio que ustedes quieren plantear en el mundo real, ¿sí? Pues por ejemplo, hay un grupo que me dijo, mira, para los temas de acoso sexual contra niños, queremos crear esa cápsula para que el niño tenga ahí alimentos, tenga diversión, tenga su baño y ningún adulto pueda entrar a la cápsula y el niño esté protegido. Y esto decía en la pandemia hubiera sido chévere porque lo que queríamos en la pandemia es que nadie se nos acerque y estar completamente protegidos sin ningún tipo de exposición al virus que tuvimos. Entonces, la gente en función de lo que mira en los capítulos me propone, por ejemplo, esto en la comida es lo que yo quisiera que ya creen, que es, ustedes saben que a nivel internacional hay un chef que cambia el sabor de los alimentos. Un brócoli sabe a papas fritas. Entonces, para los niños, fantástico, yo quiero que coman brócoli. Entonces, pongo este dispositivo, ¿no es cierto? Y el brócoli que sabe feo, le sabe, ¿no es cierto?, a papas fritas. Y los niños comen. Yo le decía, pero hagan al revés. Yo necesito que cuando vayan, ¿no es cierto?, a comer aquí el bolón de Tere, ¿no es cierto?, vaya al sándwich de chancho, que es imposible que coma uno y siempre me coma al menos dos. Al primero que me como, al segundo que doy un mordisco, ya me sepa feo. Y diga, está horrible, entonces no, ya no quiero más. Y con eso evitar que nos comamos 2 o 3 sándwiches de chancho al día, porque yo cada vez que me voy a Guayaquil siempre es un problema, o los bolones, ¿no? Entonces, eso también ellos me están inventando en función de capítulos de Black Mirror que yo tengo ahí. Sigamos. Y este taller también hago un taller de ruptura. Usualmente le digo a la gente, en Cuenca estoy trabajando esto con el municipio de Cuenca, con un grupo de planificación. Les digo, imaginemos que llegamos al 2050 y que el problema, ¿no es cierto?, de Cuenca es el transporte. La ciudad caótica, colapsada, violencia en el tráfico. Plantéenme una opción imposible que podría hacerse a través de la ficción para que el problema del transporte no exista en el futuro. Eso se puede hacer a través de ciencia ficción. Entonces me acuerdo que unos militares, en una academia militar donde daba clases, les dije, quiero acabar con la corrupción, y me dijeron, ok, lo que vamos a hacer es, vamos a usar la obra La máquina en el tiempo de H.G. Wells, y les vamos a mandar los políticos a la época de los dinosaurios, para que les coman. Y yo decía, chuta, pobres dinosaurios, van a morir empachados con semejante alimento que van a recibir, pero la gente comienza a imaginar cosas imposibles, pero que puede con el tiempo volverse posible. Eso es un poco lo que estamos diciendo. Sigamos. Entonces, para resumir, la ciencia ficción tiene la capacidad de predecir tecnologías y fenómenos sociales y generar ideas para innovación. Y lo más importante, cuando yo uso ficción no tengo ninguna limitación ni financiera ni tecnológica, porque evidentemente trabajo sobre imposibilidades, sobre cosas que no se pueden hacer, pero que en el futuro sí se podrían hacer. Entonces, Ian Stephenson, que yo comentaba como escritor, él dice que hace falta más escritores que hagan más ficción, que permitan crear futuros más optimistas y más alcanzables. Grandes ideas que inspiren a jóvenes científicos a solucionar problemas que tenemos en el mundo real, ¿sí? Entonces, el mundo perfecto, ¿cuál es? Es el que primero imaginan los artistas como Andrea. Andrea imagina el futuro, crea esculturas, diseños, dibujos, como ella decía, y ese primer momento después es recuperado por los inversionistas que dicen, ok, yo voy a poner plata ahí, pongo capital semilla, invierto en esto, ¿no es cierto?, y creo esa innovación, la traigo en el mundo real. Entonces aportan con los medios financieros para que ese proceso pueda generar una innovación en el tiempo. Sigamos, por favor. Estas son mis 2 novelas de ficción, ¿sí? Te tengo que hacer llegar algunos ejemplares, Mara, para que estén en la universidad. Y mira, yo tengo un amigo en la Universidad de Indoamérica en Quito, que él está metiendo ciencia ficción en las clases. Y este va a ser un artículo, va a sacar un libro, ¿cierto?, de cómo la ciencia ficción podría ayudar en los procesos universitarios, en la generación de innovaciones como aporte dentro de las clases. Podría ser una cosa que te voy a hacer llegar. Y lo que hago es, en esta novela hago 7 futuros al 2050 de la humanidad. Entonces yo voy a una cafetería, me tomo 7 hierbas de la Amazonía, y cada hierba de la Amazonía me conduce a un futuro diferente al año 2050. Un futuro más tecnológico, otro más retroprogreso, etc. Y en los diálogos del colapso, en cambio, el personaje principal dialoga con varias mujeres
sobre el colapso financiero, demográfico, de cambio climático, tecnológico, y al final, si ustedes ven en la portada, él tiene varios colapsos amorosos con varias mujeres, y al final decide casarse con una inteligencia artificial. A la película Her, ¿no es cierto? Se casa porque dice, la mujer perfecta es aquella que vive en la virtualidad, que no está en el mundo real. Y es un poco lo que sucede en China. En China la gente se está casando actualmente con sus inteligencias artificiales. ¿Por qué? No lo sabemos. Eso es bueno o malo, pero eso es exactamente lo que está pasando, ¿sí? Entonces, eso básicamente, vamos a la siguiente, Grace, por favor. Entonces, eso era un poco, y terminar con esto, con esta película de acá, otra película que les recomiendo yo, el V for Vendetta. Esto es un cómic inglés de Lloyd, británico, ¿no es cierto?, que es un cómic sobre un vengador, y que después dio origen a la película que se hizo famosa a nivel mundial, porque los grupos antimundialistas, ¿no es cierto?, anticapitalismo, cogieron esa máscara como un símbolo de lucha, ¿no? Y en la película ustedes van a ver que hay una frase que me gusta mucho que dice que detrás de esta máscara hay mucho más que carne y huesos, ¿no? Detrás de esta máscara hay ideas, hay ideales, y los ideales son a prueba de balas, ¿sí? Ok, gracias y por la atención. Hoy voy a ser rápido para ya poder salir. Yo creo que lo más importante es que las empresas un poco piensen que nada es imposible, o sea, que nada no se puede hacer y que realmente podrían ellos inventar cosas y que tengan en cuenta que además del design thinking, del pensamiento, el diseño radical, crítico que existe, de otras metodologías, la ciencia ficción también permite innovar. Entonces yo lo que invitaría es justamente que las empresas digan, oye, yo tengo una nueva herramienta que puedo usar para innovar, y esta herramienta, ¿no es cierto?, es la ciencia ficción, y digan, oye, ¿y quién hace ciencia ficción en Latinoamérica o en Ecuador? ¿Quiénes se pueden ayudar en esto? Invitarles y decir, oye, tú que haces ficción, ¿me puedes ayudar a innovar o no? ¿Cómo lo haces? Dame un proceso, hagamos un proceso, yo tengo un presupuesto, lo gastamos, y tú me invitas, ¿no es cierto?, y me indicas y me explicas, y lo hacemos juntos, cómo se puede innovar a través de la ficción. Pero la idea es que para innovar, una primera cosa que es fundamental es pensar que nada es imposible. O sea, que nada no se puede hacer, porque realmente todo se puede hacer. Y muchas cosas que usamos el día de hoy eran imposibles hace 10, 20 años, ¿no es cierto? Yo creo que nuestros papás jamás imaginaron que iba a haber un aparato que nos iba a permitir comunicarnos todo el tiempo. O sea, nosotros vivimos también mucho tiempo sin tecnología. Y miren lo difícil, ahorita que no tenemos luz, la cosa más difícil para nosotros que es volver a vivir sin tecnología. Pero cuando éramos niños vivíamos sin tecnología, sin internet, sin WhatsApp, no había nada. Entonces, eso es un poquito lo que digo, no, o sea, los temas de las imposibilidades.